Tras la Guerra Civil, en los terrenos de la Vega de Deusto, en los que nos encontramos, tuvo lugar la mayor operación urbanística que se había desarrollado en Bilbao hasta esos momentos, con la construcción de más de 3.000 viviendas, creándose el barrio de San Ignacio. Ya hemos hablado aquí, en el canal Bilbao Arquitectura, hace unos meses, de otro gran proyecto urbanístico destinado también a la construcción masiva de viviendas. Recordaréis el polígono o poblado dirigido de Otxarkoaga. Y aunque el objetivo final de los dos proyectos era el mismo, esa construcción a gran escala de viviendas para intentar paliar esa escasez de alojamiento que se daba en la ciudad en esos años, sin embargo las características de uno y otro fueron muy diferentes, tanto en las condiciones topográficas del terreno como en la densidad edificatoria de sus construcciones e incluso en el tipo de viviendas que se desarrollaron en un caso y en otro. En la construcción del barrio de San Ignacio intervinieron cuestiones políticas y sociales, estrategias sindicales, también objetivos y planteamientos urbanísticos, lógicamente, e incluso intereses económicos, como no. Pero, sin embargo, en el relato que durante años se ha hecho sobre a qué sector de la población iban dirigidas estas viviendas, se ha cometido un error importante, error que vamos a intentar enmendar acudiendo, como hacemos siempre, a las fuentes documentales originales. Así que con todos estos ingredientes os vamos a cocinar un nuevo plato que esperemos sea de vuestro gusto, aquí en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. En el año 1944 se aprobó en Madrid, por parte de la Dirección General de Arquitectura, el primer Plan Nacional de Vivienda, que planteaba la construcción en España de 1.400.000 viviendas en un plazo de 10 años, un objetivo extremadamente ambicioso. De ese gran número de viviendas, el 25% sería asumido por el Estado y el resto dependería de los ayuntamientos, diputaciones, empresas y particulares. A pesar de esta distribución de esfuerzos, la intención de la Administración era dirigir y controlar todo el proceso de construcción y adjudicación de estas viviendas desde Madrid. En ese contexto, la obra sindical del hogar, que se había creado para dotar a los trabajadores españoles de hogares dignos y alegres, propuso la construcción en Bilbao de una gran barriada en la zona noroeste de Deusto, que se planteaba como una unidad de crecimiento del Gran Bilbao o el Bilbao metropolitano, conceptos que empezaban a aparecer en aquellos años. La operación fue bien acogida por el Ayuntamiento de Bilbao, ya que consolidaba Deusto como zona de expansión de la ciudad y la aproximaba al recién anexionado municipio de Erandio, reforzando la construcción que apenas un año antes se había llevado a cabo con las casi 700 viviendas de Torremadariaga. De esta forma se pensaba ir resolviendo la falta de alojamiento para una población cada vez más numerosa. Recordemos que justo en esos años empezaban a aparecer los primeros asentamientos de chabolas en las laderas de los montes circundantes. Además, el ayuntamiento quería adelantarse a la ya inminente construcción del canal de Deusto, que podía convertir esos terrenos bajos en suelo para actividades de almacenaje industrial, impidiendo el desarrollo urbano previsto para esa zona. Por su parte, los empresarios del sector de la construcción, industria que se encontraba casi paralizada tras la guerra, veían en este proyecto una gran oportunidad para reactivar su sector. Y, por supuesto, otro gran beneficiado era el Estado, al que se le presentaba una gran oportunidad propagandística sobre la capacidad del régimen en el ámbito de la vivienda. Así que todas las piezas encajaban. Los encargados de diseñar el barrio y redactar el proyecto fueron los arquitectos locales Hilario Imaz y Germán Aguirre, que ya habían participado en el proyecto de Torremadariaga con sus compañeros Bastida y Amán. Colaboró con ellos Luis Lorenzo Blanc, arquitecto asesor de la obra sindical del hogar en la provincia.
En junio de 1944 ya se habían trazado las líneas generales de la propuesta. Los terrenos sobre los que se iban a construir las viviendas, a algo más de 2 kilómetros del centro de la ciudad, entre Elorrieta y el Alto de Zubiría, se situaban a un lado de la Avenida del Ejército, actual Endacari Aguirre, cuyo segundo tramo se acababa de terminar. Eran casi 140.000 metros cuadrados, y no pienso hacer la conversión a campos de fútbol, con una topografía muy cómoda, prácticamente horizontal, sin apenas desniveles. Una de las diferencias sustanciales con el proyecto de Ocharcoaga, que tanto condicionaría la estructura urbana de ese barrio. Aquí los proyectistas lo tuvieron mucho más fácil. Se diseñaron 11 tipos diferentes de viviendas agrupadas de la siguiente forma: 72 unidades de 2 dormitorios con una superficie media de 60 metros cuadrados construidos. 512 unidades de 3 dormitorios con una superficie de 82 metros cuadrados. Y 448 unidades de 4 dormitorios, con una superficie de 100 metros cuadrados aproximadamente. En total, unos 91.000 metros cuadrados construidos. Con esta distribución de viviendas quedaba claro el fomento de la célula familiar amplia. Ni siquiera se consideraban viviendas de un solo dormitorio, y las de 2 dormitorios suponían un porcentaje mínimo en relación con el resto. En total, algo más de 1.000 viviendas. Las viviendas de 4 dormitorios contaban con 5 tipos diferentes de distribución. Formaban bloques de 5 alturas con ascensor incluido y se disponían en los espacios adyacentes a la avenida y con la mejor orientación. Su distribución era bastante estándar y en ese sentido no suponía ninguna aportación novedosa. De hecho, se desaprovechaba bastante espacio en pasillos y distribuidores. Las viviendas de 3 dormitorios, con un mejor aprovechamiento del espacio que las anteriores, tenían 4 tipos diferentes de distribución, con un concepto más moderno, con una comunicación más abierta entre la cocina y el estar, separando claramente los espacios de día de los espacios de noche. Las de 2 dormitorios eran bastante similares a estas, con 2 tipos de distribución diferentes. Comentábamos en la presentación que íbamos a intentar desmontar un error que se ha ido arrastrando durante muchos años al considerar que el barrio nació como barrio obrero, con viviendas destinadas a las clases populares con menores recursos, como otros barrios que se fueron construyendo posteriormente en la periferia de la ciudad. Pero no fue así en absoluto. Las amplias superficies de las viviendas ya nos dan alguna pista. De hecho, en San Ignacio se produjo una experimentación sociológica muy particular. Analicemos en primer lugar a quiénes iban destinadas cada tipo de viviendas. Las viviendas más amplias, de 4 dormitorios, que ocupaban prácticamente la mitad del barrio, estaban destinadas a la clase media, profesionales de la banca y el comercio, funcionarios y técnicos cualificados. De hecho, para acceder a estas viviendas se exigían unos jornales de entre 30 y 35 pesetas. Las viviendas medias de 3 dormitorios sí estaban pensadas para una clase obrera de mediana y baja cualificación, operarios y peones con un jornal en torno a las 20 pesetas. Se pretendía así que las clases media y proletaria compartieran espacios libres, edificios y un mismo entorno urbano, junto a un hogar digno, bien equipado y saludable. Se buscaba una sociedad donde convivieran de forma armónica y alegre los distintos grupos existentes dentro del mundo laboral, los obreros junto a los profesionales de clase media, compartiendo un mismo entorno. Con un objetivo: tratar de eliminar el concepto de desigualdad, desactivando la temida lucha de clases y evitando la aparición de los movimientos obreros y el asociacionismo vecinal. A nivel urbano, el conjunto se organizaba en torno a 2 ejes. El eje principal longitudinal de la avenida, la principal arteria para el tráfico rodado, y un eje perpendicular marcado por la iglesia, su plaza delantera y la casa de la Falange. Los bloques se disponían de forma paralela a ese eje principal de la avenida, formando una retícula geométrica. En cuanto a los servicios o equipamientos que acompañaban a las viviendas, destacaban en su lado sureste la propia iglesia parroquial con su plaza porticada.
En su lado noroeste, un espacio público de relación con tratamiento ajardinado, la actual Plaza Levante. Y en el centro, un gran equipamiento deportivo, que en principio iba a contar con un campo de fútbol y otro de hockey, 2 frontones, una bolera, un campo de baloncesto, un gimnasio cubierto con graderío y una pista de patinaje. Finalmente se redujo sensiblemente este programa con la construcción del campo de fútbol, 2 piscinas y la pista de atletismo, con su característica ceniza negra. Esta ciudad deportiva gozó de una gran actividad con la práctica del fútbol, el atletismo y el béisbol. Acogió la llegada de la Vuelta Ciclista, así como otro tipo de actos y demostraciones de carácter sindical, como por ejemplo los actos de inauguración y entrega de llaves del barrio. La Casa del Partido y la Casa de Socorro completaban el apartado de equipamientos. Se trataba de un planteamiento de ocupación de media densidad, sin edificios de grandes dimensiones ni alturas, en el que las viviendas se agrupaban en bloques lineales de 4 o 5 plantas más planta baja, o en manzanas semiabiertas con jardín privado interior, alejándose del concepto de manzana cerrada desarrollado, por ejemplo, en el Ensanche. En las manzanas con patio interior se eliminaba uno de sus lados cortos, a una costa de perder superficie edificada, para ganar mayor cantidad de luz y de ventilación. Se daba una gran importancia al tratamiento de los espacios verdes y a los conceptos de ventilación e higiene. Extraemos este texto de la memoria del proyecto. Los espacios libres, muy numerosos en este proyecto, hay que tratarlos en forma de que enmarquen agradablemente el conjunto de los bloques, evitando la aridez que resultaría al tratar estos espacios en plan de calle. En cuanto al aspecto exterior de las viviendas, se plantearon unas fachadas muy racionales, sin alardes expresivos, con un único tipo de hueco que se repetía de forma ordenada. Alguna balconada en zonas singulares rompía este orden y un cambio de material con una sencilla decoración en la parte superior remataba la fachada en forma de cornisa. Las fachadas pintadas combinaban con algunos elementos de ladrillo caravista en las zonas ajardinadas a modo de pérgolas. El 16 de junio de 1945 se adjudicaron definitivamente las obras. Se trataba de un proyecto megalómano de grandes dimensiones para un momento económicamente muy delicado, y por eso su construcción tardaría casi una década en completarse. En la adjudicación de las viviendas, además de tenerse en cuenta las cualificaciones laborales y los jornales que hemos señalado anteriormente, también se produjeron accesos a las mismas por otras vías. El enchufismo y las corruptelas también hicieron acto de presencia en el proceso. Y por supuesto, los trabajadores con antecedentes políticos o sindicales contrarios al régimen tenían vetado el acceso a estas viviendas. El régimen trataba en esos momentos de impulsar una España de propietarios, y en el barrio de San Ignacio se optó por una solución intermedia entre propiedad y arrendamiento. Los ocupantes de las viviendas comenzarían pagando unas mensualidades de entre 60 y 150 pesetas, dependiendo del tamaño de las mismas, y una vez transcurrido un periodo de 40 años, los ocupantes pasarían a convertirse en propietarios. De esa forma se conseguía fijar la población en el barrio, estableciéndose un control social de sus ocupantes, que tenían que mantenerse en su vivienda durante esos 40 años para ser definitivamente dueños de las mismas. Curiosamente, esta fórmula contradecía la política municipal del ayuntamiento, que había optado, como en el caso de Torre Madariaga, por la vivienda en alquiler. Pero el Instituto Nacional de la Vivienda tenía otros criterios y objetivos, que apuntaban hacia la superación de la sociedad proletaria, mayoritariamente arrendataria, por una sociedad propietaria. Aún sin estar totalmente concluidas las obras, se acometió una segunda fase,
en este caso sobre los terrenos situados al otro lado de la avenida, próximos al canal de Deusto, que ya había empezado a construirse, sobre una superficie de 97.000 metros cuadrados y con 2.332 nuevas viviendas. Las premisas generales fueron similares a las de la primera fase, aunque con algunas variaciones, sobre todo a nivel urbano. Las edificaciones se siguieron disponiendo de forma paralela a la avenida, pero aparecieron algunas manzanas con jardín interior totalmente cerradas. En su extremo noroeste se construyó una torre de viviendas de 12 alturas más planta baja, a modo de remate del conjunto, y que cumplía también un papel importante a nivel visual, al convertirse en el primer elemento de referencia de la ciudad para quienes llegaban a Bilbao a través de Enekuri o remontando la ría. Además, en esta torre se ubicaban viviendas más amplias, mejor dotadas y que disponían incluso de portero. Viviendas destinadas a la élite social, política y económica del barrio, funcionarios de alto rango, cuadros de los sindicatos y militares fundamentalmente. Las obras de esta segunda fase se iniciaron en 1952 y finalizaron en 1960. En esta nueva fase los espacios libres y ajardinados siguieron teniendo gran relevancia, continuando con ese concepto de edificaciones de media densidad, con una relación muy directa entre el interior de las viviendas y su entorno urbano. Posteriormente se irían construyendo, ya en los años 60, equipamientos docentes importantes, como la Escuela de Formación Profesional de Elorrieta, pero esa es ya otra historia. No era la primera vez que se planteaba un gran proyecto urbano sobre estos terrenos. Hay que recordar que 15 años antes del proyecto de San Ignacio, al poco tiempo de producirse la anexión de Deusto, el arquitecto Ricardo Bastida ya había planteado para esa zona una especie de ciudad satélite que compartía algunos aspectos con el proyecto que nos ocupa en cuanto al número de habitantes y servicios, aunque sus postulados generales eran diferentes. La construcción del barrio de San Ignacio representó por primera vez en Bilbao la experiencia de la creación de un nuevo modelo residencial diferente a lo construido hasta entonces, con el trasfondo, dentro de su contexto histórico, de las aspiraciones de paz social que buscaba la ideología nacional sindicalista. San Ignacio se convirtió en un prototipo de referencia para otras construcciones oficiales planteadas en los años siguientes, y en muchos municipios industriales de la margen izquierda se tomó como referencia para sus planes de viviendas. Hace tiempo escuché a una persona que vivía aquí en el barrio una frase que en principio interpreté por el lado religioso, dada la advocación del barrio al santo guipuzcoano. Pero después pensé que tal vez se tratase
de una reflexión de tipo urbanístico en la que intentaba comparar su barrio con otros barrios que se fueron construyendo en la ciudad, en las zonas periféricas, barrios con una mayor densidad edificatoria, con edificios, construcciones mucho más altas que las que podemos encontrar aquí. La frase decía así: en San Ignacio, cuando miramos hacia arriba, podemos ver el cielo.